Bendecidos en Cristo siempre bendecidos. ¿Qué tal, gente linda de Creciendo en Cristo? Una vez más nos encontramos por este medio para compartir algún pensamiento basado en el Evangelio de Juan. Para esta ocasión vamos a estar meditando algunas ideas basadas en el Evangelio de Juan capítulo 13. Cristo Jesús, el Maestro del cielo. Es el título o característica que vamos a destacar de Cristo Jesús que se nos muestra en este Evangelio de Juan. Vamos a la lección principal del Maestro Divino, o lo que pareciera tener este capítulo, ¿no? Esta nueva sección en el relato de Juan, que se la suele llamar la escena del aposento alto, involucra todo lo que se relata desde el capítulo 13 al capítulo 16 e incluso el capítulo 17. Este es el cuadro de la antesala antes de que Jesucristo diera su vida por aquellos a los que amaba. En este capítulo 13 de Juan vamos a considerar lo que el Maestro Divino tiene que enseñarnos como lección fundamental para la experiencia de los genuinos creyentes. El Maestro nos guiará utilizando situaciones, escenas, historias, palabras, pero sobre todo ejemplos de acciones para enseñarnos la gran lección para la vida creyente, para la vida cristiana. Podemos entonces bosquejar el capítulo viendo las historias que relata el capítulo. En primer lugar, podría ser el maestro lavando los pies de sus discípulos. En segundo lugar, el maestro anuncia quién es el que lo iba a entregar. En tercer lugar, el maestro anuncia lo que estaba por venir después de esto, su muerte y las cosas que vendrían después de ese día. También se puede bosquejar de otra manera, ¿no? El capítulo según las lecciones que nos da el Maestro Divino. Por ejemplo, ejemplo de humildad del capítulo 13, verso 1 al 5. Otra forma, del verso 6 al verso 17, hablamos del ejemplo de santidad del Señor Jesucristo. Podemos hablar de la santidad posicional y también de la santidad práctica. Del verso 18 al verso 30 podemos hablar acerca de un ejemplo de convivencia, y del verso 31 al verso 38 de este capítulo 13 del Evangelio de Juan podemos hablar del ejemplo de sabiduría divina o sabiduría. Estamos en contexto entonces de la fiesta de la Pascua judía. El contexto entonces también es familiar. Esa reunión familiar era dirigida por el cabeza de familia, en este caso Jesús mismo, el jefe de la familia, ¿no? Él era la persona encargada de dirigir esta reunión, porque él es la cabeza de esta familia, de la fe, el maestro, pero es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, el Señor. Notemos algunas cuestiones que tenemos en este capítulo 13 del Evangelio de Juan, sobre Jesús, el maestro del cielo. En primer lugar, hablemos sobre la conciencia del maestro. La conciencia del maestro. Estaba consciente de algo, ¿no? Conciencia del propósito de vida. Juan capítulo 13, verso 1, dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Hay muchas cosas que podemos decir al respecto, pero simplemente diremos que el contexto es de la fiesta judía de Pascua, que era la segunda en el orden del calendario de la fiesta del Señor, comenzando la primera fiesta, los panes sin levadura, siguiendo con la fiesta de Pascua, después Pentecostés, trompetas, etc., ¿no? Y es ahí donde Juan explica que Jesús sabía que su hora había llegado. Jesús tenía conciencia de cada paso que daba en la vida. Él sabía a qué había venido al mundo, y también sabía el calendario divino, el programa divino de su vida. Simplemente era el calendario para cumplir aquello para lo cual Jesucristo había venido a la tierra. Ese es un buen ejemplo para nosotros como creyentes, el aprender a entender los tiempos en que estamos viviendo y hacia dónde nos dirigimos
y qué es lo que debemos hacer en cada etapa de la nueva vida como creyentes o lo que decimos nueva vida en Cristo. Lo cierto es que todos los seres humanos tenemos la seguridad de que algún día dejaremos este mundo, o en otras palabras, vamos a morir. Aunque a nadie le guste pensar en ello, sin embargo Jesús nos enseñó desde que nació cómo es vivir cada día con esa plena conciencia de que moriría en el tiempo establecido por Dios, pero lo haría por la causa de vida que Dios mismo le había dado. Jesús avanzaba en la vida, con propósito, sabiendo que su hora había llegado y que debía dar su vida para que otros puedan tener la vida que él tenía, que es la vida eterna. Qué bueno sería aprender este ejemplo de vida, aprender a recordarnos que ciertamente algún día moriremos, sin embargo podemos elegir morir por la mejor causa de la vida, es decir, por la asignación divina, o bien morir como mueren todos los seres humanos, que viven en el mundo, que pasan desapercibidos en términos eternos. Si bien no sabemos la hora exacta de nuestra despedida, o sea, a nosotros no nos fue dado ese conocimiento, sabemos que no venimos a este mundo para quedarnos en este mundo. Ahora, el creyente puede tener otra certeza, que es la que tenía Jesús, y es la conciencia plena de que pasará de este mundo, pero pasará ¿a dónde? Al Padre. Esto es maravilloso. El creyente puede estar seguro que, bien termine sus días en esta tierra, pasará a estar con Dios Padre para siempre. Así, la realidad del día de la muerte para el creyente no solo es un momento de temor, sino de una maravillosa esperanza de que pasará a vivir para siempre con Dios el Padre Celestial. Entonces, la muerte para el creyente solo será un pasaje de este mundo presente al mundo del Padre Celestial, o al Padre Celestial, a la presencia del Padre. La gran lección del Maestro Divino: amen como yo les he amado. La gran lección del Maestro Divino para los creyentes es: amen como yo les he amado. El amor de Dios enseñado. Tenemos en primer lugar el 13:1, ¿no? El primer versículo. Este es el amor de Dios enseñado por el Maestro Divino. Esta es la gran lección que el Maestro Divino tiene para enseñarnos. El amor de Dios, el amor de Jesús por los que eligió, dice, los amó hasta el fin. Esto es algo maravilloso para recordarnos como creyentes continuamente. Jesús ama completamente. Jesús nos ama completamente, es decir, sin defecto. Jesús dice el Evangelio que los amó y ese verbo está conjugado en tiempo pasado. Así, el amor de Jesús es algo que involucra toda nuestra existencia. Primero dice el texto, ¿no? Habiéndolos amado. Esto es tiempo pasado y tiempo presente, y siempre será así. Me amó, Jesús me amó, me ama, porque Él no cambia, y sé que me seguirá amando hasta el fin. Todo el tiempo que estemos en este mundo, como creyentes hablo, ¿eh? Podemos estar seguros de que Jesús nos ama, del mismo modo que amó a sus discípulos que estaban en el mundo. Los amó completamente, sin defecto, perfectamente. Así ama a nuestro Señor Jesucristo, y eso es importante saberlo, recordarlo, creerlo y disfrutarlo. Sabiendo Jesús, dice el pasaje. Este es el punto que debemos recordar: saber nuestro presente, nuestro tiempo en el mundo como creyentes. Estamos aquí de paso y que vamos por un pasaje, es decir, la muerte será como una puerta que nos conduce plenamente hacia la experiencia de vida con Dios el Padre, de una manera
perfecta. La muerte para el creyente no es el final de la vida, es el comienzo a una plena experiencia de vida eterna. Luego vemos el amor de Jesús como un amor completo, perfecto, sin defecto para la vida sobre la tierra, en el presente. Ese es el amor que es ejemplo de vida para el creyente, para la vida del creyente, cómo ha de vivir sus días en la tierra. De esta manera comienza el capítulo 13 enseñando el tipo de amor que tiene Jesús por los que Él ama. Luego el capítulo 13 del Evangelio de Juan avanza y en el verso 34 claramente Jesús les enseña a sus discípulos a practicar entre ellos el mismo amor que Él tuvo por ellos. ¿Cómo ama Jesús? Jesús ama sin defecto, completamente, perfectamente y hasta la muerte. Así, el ejemplo del amor entre los hermanos de la fe, los creyentes, debería ser el ejercicio de un amor sin defecto, completo, perfecto, permanente y eterno. Por cierto, las palabras de Jesús, de que sus discípulos deben amarse entre ellos como Él los ha amado, no es una sugerencia, es un mandamiento. De modo que el capítulo gira en torno a ese gran tema del amor de Jesús, como ejemplo que deben seguir sus seguidores, sus discípulos, es decir, todos los creyentes de todas las generaciones, en cualquier contexto donde se requiera, sea en el servicio humilde a los hermanos de la fe, como en la convivencia con los hermanos en la fe, como en el progreso de la vida hacia el final de la asignación divina de cada creyente. El deseo de Dios es que los genuinos creyentes se amen como Cristo los ha amado, porque Dios se expresa, se da a conocer en amor, en su amor, en el tipo de amor que Dios ama, o como Dios nos ama, o como Dios se expresa, ¿no? Es un amor muy singular. Y esa instrucción, recordemos, está dirigida a los verdaderos discípulos de Cristo, a los genuinos creyentes. Ya no están más los que buscaban a Jesús por los panes y los peces en esta escena. Ya no estaban más aquellos que no estaban dispuestos a dejar todos sus asuntos por seguir a Jesús. Aquí estamos en la escena familiar de los creyentes. Ya no estaban allí los judíos que habían creído en Él de manera superficial. Sin embargo, estaban aquellas personas que sí creían, ¿no? Los judíos que habían creído en Él con una fe defectuosa no estaban. Estaban ya sin esta escena familiar. Allí estaban solamente los discípulos. Y eso está bueno tenerlo en cuenta, porque ¿dónde se da esta instrucción y a quiénes se le da? Se les da a los discípulos. Entonces ya no están más los que buscan panes y peces, porque esta es la escena final, cuando viene la persecución, cuando viene esa crisis que va a cambiar la historia de la humanidad. Bueno, allí ya no estaban entonces los que buscaban a Jesús por los panes y los peces, tampoco los que creían defectuosamente en Jesús, con una fe meramente humana, que no les permitía permanecer creyendo en Jesús hasta el fin. Entonces, es en ese contexto donde Jesús también va a dar el mandato e incluso notemos que va a hacerlo después de que un traidor en la congregación se haya ido. Entonces Jesús va a dar este mandato de que se amen como Él les ha amado a los discípulos cuando el traidor Judas había salido de la escena. Según lo tenemos ahí en Juan capítulo 13, verso 30, ¿no? Porque básicamente este traidor no pertenecía al cuerpo de Cristo, por lo tanto el mandamiento tampoco era para él, no pertenecía a la familia de Jesús, no era una persona que tenía intimidad con Cristo, que tenía un conocimiento experimental de relación filial con Jesucristo. Estaban allí solo los verdaderos discípulos del Señor Jesús. A esos verdaderos discípulos de Jesús, Él les puede decir, ámense
unos a otros, porque realmente pueden hacerlo. Vale entonces recordar que no podemos enseñar a amar, o sea, no podemos enseñar a las personas a amar como Cristo amó, eh, porque no se puede enseñar esto a personas que no pertenecen a Cristo, que no son discípulos del Señor. ¿eh? Entonces, vamos al punto otra vez. No podemos obligar a una persona a amar como Cristo ama si esa persona no pertenece a Cristo. No es salva, como decimos. A personas que incluso pueden estar dentro de una congregación, pero que aún no han conocido a Jesús como experiencia de vida. No es su vida, no es su vida. Jesús no es su vida. El creyente se caracteriza por esto, porque tiene una vida que no es, por así decirlo, el reflejo de la vida de Cristo. Como Cristo vivió, vive el creyente. Es más o menos así. Esa experiencia de vida en la fe de Jesús. Vivir lo que Dios enseña. Vivir como Dios enseña. Creer y vivir conforme lo que estoy creyendo. Bueno, hay mucho que hablar sobre el asunto, ¿no? Pero por ahora dejemos este pensamiento. Entonces, no podemos enseñar o obligar a amar como Cristo amó a personas que no pertenecen a Cristo, a personas que pueden estar dentro de una congregación, pero que aún no han conocido a Jesús como experiencia de vida. Otra cuestión que no debemos pasar por alto tiene que ver con la forma de amar de este Jesús. En esa expresión que dice, los amó hasta el fin. Ahí tenemos el concepto de perfección, pero también el alcance. Jesús amó hasta las últimas consecuencias. Amó incluso si fuera necesario, poniendo su vida por aquellos que ama. De inmediato debemos considerar que nadie merece jamás semejante muestra de amor. Ningún ser humano merece esto. Jesús murió por personas que no merecían ser amadas así. Por eso decimos que ese amor es inmerecido. Así es el amor de Jesús y es el ejemplo de cómo los creyentes se tienen que amar. También debemos considerar que el amor de Jesús se extiende hasta la muerte. Nos habla de la temporalidad del amor con el que nos ama Jesús y que es el ejemplo para los que creemos en Él, para los creyentes. El ejercicio de este amor es hasta la muerte, es hasta que dejemos este mundo para pasar a la presencia de Dios nuestro Padre, el Padre de los hijos que creen en Jesús. Hasta cuando entonces nuestros últimos días en esta tierra podemos amarnos los unos a los otros como Jesús nos ha amado. Es una propuesta, es propuesta divina y es para los creyentes, para que los creyentes puedan expresarse así, puedan vivir de esta manera. En segundo lugar, podemos hablar del verso 1 al verso 2 del capítulo 13 del Evangelio de Juan, acerca del amor demostrado en el sacrificio. En primer lugar, entonces tenemos que Jesús nos enseña el amor de Dios. Y en segundo lugar, nos demuestra ese amor, demostrado en el sacrificio. Verso 1 al verso 2. Notemos que estamos en contexto de una fiesta de Pascua judía, donde todo es muy simbólico. Todo lo que sucede ahí es simbólico. Es la fiesta de Pascua donde se sacrifica un cordero que luego se comparte en la familia. En esa fiesta se recordaba el hecho histórico del pueblo judío donde un cordero moría derramando su sangre, la vida que estaba en el animal, la sangre del animal, para que ciertas personas humanas puedan seguir viviendo en la tierra. Más o menos algo así. Eso es lo que se relata en la historia del éxodo de Israel. O sea, hablando propiamente de la historia del éxodo de Israel, se puede leer el libro del Éxodo, en especial el capítulo 12. Allí se dan las instrucciones básicas acerca de la ordenanza de las fiestas de las Pascuas. En la ley de Moisés, entonces, segundo libro de la ley de Moisés,
en el capítulo número 12. Entonces allí se ordena que se sacrifique un cordero, luego se utiliza la sangre de ese cordero para pintar los dinteles de las casas de los creyentes judíos. Entonces ese día pasaría un ángel por toda la tierra de Egipto con la orden divina de matar a todo primogénito, excepto en aquella casa donde se haya puesto la señal de la sangre del cordero pascual. Las familias que habían creído, creer realmente es lo que importaba, por lo tanto, realizado el acto, ¿no? El que cree, obra conforme cree, O sea, las familias que habían creído, entonces hacen el acto, digamos, realizan ese acto, digamos, ese procedimiento, y los que hicieron ese procedimiento, dice el libro de la ley, fueron salvados de muerte segura aquel día, el día de la Pascua, 14 de Nisan. Entonces, las familias que habían creído, vuelvo a hacer énfasis en esto, habían creído, y lo que importa realmente es esto, que habían creído que con eso era suficiente para ser protegidos de una muerte inminente. ¡Wow! ¿Sí? Por lo tanto, lo realizaron. Eso es el acto consecuente de lo que está creyendo una persona. No basta solamente decir, creo que esto es suficiente, sino que hay que hacerlo. Es la parte del acto de la fe. Entonces hicieron el procedimiento y milagrosamente fueron salvados, preservados aquel día. El ángel solo vio que estaba pintado el lintel de las puertas de las casas y pasó de largo. Esto es, esa marca con sangre en las puertas de las casas solo expresaba que la familia que estaba dentro de esa casa había creído. Mientras estaban en familia, mientras comían el cordero asado, mientras compartían la mesa, mientras cenaban, fueron librados de la muerte segura. Ese es el contexto histórico, y ahora esa ilustración histórica viene a cobrar su verdadero sentido en la obra del Cordero de Dios. El día de la redención, el día donde Dios compró a los que amó de manera definitiva, eternamente. Entonces, la fiesta de las Pascuas recordaba la manera en que Dios había dado libertad a su pueblo Israel. Y fue un anuncio acerca de la libertad con la cual Dios haría libres espiritualmente para siempre a aquellos que creyeran en Jesús el Cristo, el Cordero de Dios. La libertad física de Israel en el Éxodo fue por medio del derramamiento de la sangre de los corderos que murieron aquel día para lograr pintar cada dintel de las casas. Sin embargo, la libertad espiritual que Dios hizo fue por el derramamiento de la sangre de su Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la sentencia de muerte eterna para todos los seres humanos. También el cordero que moría para que otros puedan vivir era un cordero inocente a todas luces. Nada tenía que ver el cordero con la culpa de las personas condenadas a la muerte. Había un programa de dar muerte a los primogénitos y ese día tenían que morir, no importaban si eran judíos o egipcios, ¿no? Solamente los distinguía. ¿En qué sentido? En expresar un elemento de la fe. Por eso decimos que el cordero nada tenía que ver, pero reemplazaba aquellas personas que iban a depositar su fe en que esa sangre era suficiente para preservarlo en ese día decretado para la muerte. Ese cordero inocente representa la inocencia de Cristo Jesús, el cual fue sin pecado y de quien se dice, o dice la Escritura, no fue hallado en su boca. Y digo la Escritura, más que nada la Escritura, hablo del testimonio de aquellos que lo vieron y convivieron con él. No fue hallado engaño en su boca. Ese es el tipo de vida inmaculada que sustituyó a las vidas de los pecadores, para que éstos tengan vida por creer en el nombre de Jesús, conforme estaba ahí predicado por el mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 3, verso 16. Recordemos, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Cristo murió por todo el mundo, por eso es para todo aquel. Sin embargo, solo se benefician de su muerte y la vida que libera aquellos que en él creen. Estos son los que disfrutan de ese beneficio, de que no se perderán, no están más perdidos, han sido encontrados por Dios, comprados por Dios, son su propiedad. Y está programado que vayan a vivir eternamente con Él. Entonces, para aquellos que creen está el beneficio y el disfrute de que no se pierdan, mas tengan vida eterna. Ahora, como creyentes, ¿cómo hemos de amar hasta el fin? La idea de Dios es que tengamos vida plena. Dios nos salvó para que podamos ser expresiones de su amor. Por lo pronto diremos que nuestro amar hasta el fin no es como el del Señor Jesucristo. Jesús debía morir en sustitución de los pecadores para que estos pecadores puedan tener vida y para que teniendo la verdadera vida puedan ser expresiones del amor de Dios en el mundo. Pablo, apóstol de Cristo, escribe: si alguien diera su vida por uno, el alcance solo sería para el uno al que beneficia. Pero no así con la muerte de Cristo, que alcanzó a todo el mundo. Incluso Pablo dice que si alguien diera la vida, pero no tiene amor, de nada sirve. Si alguien diera la vida por otra persona, pero no tiene amor, de nada sirve. Primera carta de Corintios, capítulo 13. El amor, el ejercicio del amor en el mundo es la expresión de Dios. El ejercicio del amor que hace el creyente, ¿no? Que expresa el creyente en el mundo, es la expresión del mismo Dios, de lo que es Dios. Es cómo Él se da a conocer, porque Dios, dice el escritor Juan, es amor. Este mismo escritor que escribe el Evangelio, en una de sus cartas, la primera carta, atribuidas a su autoría, dice y define así: Dios es amor. De modo que podemos decir que Dios nos salvó a los creyentes no para que demos nuestra vida en una cruz literal, a lo sumo en una cruz espiritual, donde morimos a nosotros mismos, a nuestros propios deseos, por causa de preferir a los deseos de nuestro Señor, que nos amemos los unos a los otros, hablando de creyentes, ¿no? Por causa, entonces, de preferir a nuestros hermanos en el Señor y de esa manera expresar al Dios de amor. Notemos la conexión de ideas que tenemos en lo que venimos hablando. Dios, que es amor, al amar al mundo, dio a su Hijo Jesús. Ahora se nos dice en el Evangelio que Jesús mismo decidió amar a los suyos, a aquellos por los cuales Él iba a dar su vida, iba a morir pronto. Así es, el amor de Jesús es un amor presente, es un amor que nunca se acaba, por lo que podemos decir confiadamente que Dios me amó, me ama y me seguirá amando. Lo mismo podemos decir de Jesús. Jesús nos amó, nos ama porque está vivo, y nos seguirá amando porque es eterno y Él nunca cambia. Como está escrito, ¿no? Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El mismo Jesucristo que me amó y estuvo dispuesto a ir a la cruz, es el que ahora, que está a la diestra de Dios el Padre, que está vivo, me sigue amando. Y sé que como no cambia, no cambiará de opinión. Me seguirá amando. Por eso mismo podemos estar seguros que al momento de cuando Él venga en su segunda venida, nos llevará consigo, porque Él nos ama y nos seguirá amando. Su amor es hasta el fin, es completo y es seguro. Esto es lo que enseña el Maestro enviado por Dios, el Maestro Divino. En tercer lugar, del verso 3 al verso 5, podemos rescatar esta idea. El amor demostrado en la humildad. Ese Maestro Divino, además de ser Maestro enviado por Dios, es el Señor, es el soberano de los reyes de la tierra.
Notemos la escena descrita desde el verso 3 al verso 5. ¿Quién es el que lava los pies de los discípulos? Aquel mismo que es descrito en el capítulo 1, verso 1 al 4 de este Evangelio, que es el Señor, el creador de todas las cosas que descubrimos en el capítulo 1 de Juan, el verbo que era Dios, la palabra por la cual vinieron a existir todas las cosas, la palabra de Dios por medio de la cual todas las cosas subsisten. El verbo que era Dios, el verbo que se hizo carne en el verso 14 de ese capítulo primero. Este es el que lava los pies de los discípulos, el creador de todas las cosas. Él es el que viene a lavar los pies de su creación, de sus criaturas. Quiere lavar los pies de sus discípulos. Y esa acción es chocante para aquellos discípulos judíos, porque aunque no se les haya dado aún a entender quién era este Jesús que venía a lavar sus pies, ellos como judíos tenían ciertas costumbres en ese aspecto. En la cultura judía era denigrante para un judío libre lavar los pies de alguien. Esa tarea era la tarea de un esclavo, no de un libre. Incluso si un judío por ciertas circunstancias tenía que llegar a venderse como esclavo a algunos de sus paisanos, quedaba eximido de lavar los pies de cualquier persona. Por lo tanto, los judíos de por sí tenían en muy alto honor esa cuestión de ser servidos en el lavado de los pies. Los esclavos que lavaban los pies no eran judíos, sino que eran personas comunes, gentiles. Esto es lo interesante, que el maestro, cuando nadie se levantó para lavar los pies de nadie, de ningún discípulo, porque todos eran judíos, él mismo lo hizo. Él siendo judío, de nacionalidad judía, él mismo siendo el autor de la vida, siendo el creador de todas las cosas, el supremo, el rey, el creador del universo. Qué cosa tremenda, ¿eh? Bien, es interesante que el maestro, cuando nadie se levantó para lavar los pies de ningún discípulo, él mismo lo hizo. Ellos no esperaban que ninguno de ellos, entre los judíos, ¿no?, se pusiera a lavar los pies. No, nadie estaba esperando que otro judío le lave los pies al otro judío. Eso, porque para ellos era normal, era parte de la vida de ellos. Pero el Maestro Divino, el creador de todas las cosas, decidió mostrarles un ejemplo. Este es el ejemplo de humildad extrema, el rey del universo, lavando los pies de personas comunes. Es aquí donde nos ponemos a preguntar qué situaciones son consideradas por nosotros, ¿no?, tan denigrantes para nosotros, que realmente nos haga sentir tan mal, que nos haga sentir en tan baja situación, que nos haga sentir mal, con menos valor, menospreciado. ¿Qué es esa cuestión? ¿Qué será? Porque culturalmente no somos así nosotros, puesto que al menos los creyentes modernos no tienen demasiados problemas en lavar los pies a nadie. En nuestra cultura occidental no se considera un deshonor o algo denigrante estas cuestiones. Bueno, le dicen cuestiones de humildad, sí, pero no a este grado. O sea, no era un desprestigio social, étnico. Incluso ahí el Señor Jesús desciende, porque el punto de él es mostrar que no deja de ser grande por hacer actos humildes. ¿Ve? Sin embargo, entonces, en la cultura judía, hacer esto de lavar los pies a otra persona implicaba rebajarse al nivel de un esclavo. Así que el ejemplo que dio el Maestro Divino no es una cuestión de ir a lavar los pies de los hermanos de la fe, o lavarnos los pies entre nosotros los creyentes. Eso lo podríamos hacer, sin embargo, no nos impactaría espiritualmente hablando. La cuestión es aquello que realmente nos denigra o que sentimos que nos hace tan menos delante de las personas, que rebaja la autoestima, el valor de la persona, ¿no? Ese es el punto. ¿Qué es
aquello que realmente nos denigra o que sentimos que nos denigra tanto el hacer tal cosa en favor de otra persona. Eso que nos ofende haciéndonos sentir en condición de esclavo de última categoría puede tener al presente diferentes formas. Quizás puede ser el perdón que hay que dar a alguien que realmente nos hizo daño, quizás expresar amor a quien nos odia, quizás hablar bien de alguien que se encarga de hablar mal de nosotros, quizás extender la mano a personas ingratas, quizás negarse a lograr una vida holgada, ¿no? O una mejor vida, como decimos. ¿Qué es lo que nos cuesta y que nos denigra o que nos hace sentir en menos? Miremos al Hijo de Dios, el Maestro Divino, y tomemos el ejemplo de vida. Y hablo para los creyentes, no para cualquier persona. Creyentes que están creyendo en Cristo. Él desciende, el Rey del universo desciende a lo más bajo, a una posición que es la posición de esclavo, pero el esclavo de más baja categoría, de la más baja estima, para servir a quienes no merecen ser servidos. Ese es el ejemplo a seguir, porque explícitamente dice el Maestro Divino, ejemplo les he dado, y de eso se trata todo. El verdadero amor se expresa en humildad y es hasta el fin. Muy bien, el último punto, el amor aplicado en la convivencia, del verso 6 al verso 29. Último punto, último punto. Bien, punto número 4, quiero decir, ahí está. Del verso 6 al verso 29, el ejemplo de convivencia nos viene dado de la misma escena del lavado de los pies. No nos olvidemos de que en esa escena del lavado de los pies todavía estaba Judas, la persona que le iba a entregar a esa persona, el Maestro Divino, ¿no? ¿Sí? El creador de todas las cosas, también les lavó los pies. Al traidor, aquel indigno. Esa persona que iba a entregar al Señor Jesús, que no estaba con Jesús, que no creía en Jesús, no creía, digamos, al menos para salvación, no era creyente. A esa persona estaba con ellos y también a él le lavó los pies. Estaba con la familia de la fe, sin embargo, no era parte de la familia de la fe, no era familia de Cristo, no era ni siquiera su hermano. Esa persona comía con ellos, compartía el pan y además manejaba el dinero de la familia. Nosotros podríamos sospechar de Judas, pero una sospecha solo es eso, una sospecha. Sin embargo, no nos olvidemos de que Jesús sabía exactamente que este Judas era quien le iba a entregar. Aún así, Jesús mostró el ejemplo extremo de humildad, y eso es lo más impactante. Ahora, no sé quién puede ser este tipo de persona no grata a nuestra escala de valores, y que son personas a las cuales tengamos oportunidad de servir, de tratar, pero siempre con esta idea, tratar con humildad. ¿Sí? El ejemplo, sin embargo, ya se nos ha dado. A los creyentes, hablo de creyentes, ¿no? Estoy hablando de creyentes que tienen oportunidad de tratar con personas no gratas y demostrarles la humildad. El ejemplo ya lo tenemos en este contexto de convivencia, incluso con personas no gratas o simplemente con personas que no pertenecen al cuerpo de Cristo, a la fe de Jesús, aunque están con los creyentes. Jesús nos enseñó a amar completamente, amar hasta el fin. Bien, pasamos al quinto punto. El amor se practica en santidad. Verso 30, el capítulo 13 de Juan. El ejemplo de santidad nos viene dado después del ejemplo de convivencia y de humildad. La descripción del estado de santidad la tenemos en las palabras de Jesús, que le dice a Pedro: si no te lavo los pies, no tendrás parte o comunión conmigo. En materia de santidad podemos hablar de dos realidades. Una realidad espiritual donde Dios aparta para sí mismo a aquellos que elige para su exclusiva propiedad,
Esa santidad, decimos, es la santidad posicional. Somos santos porque Dios nos ha apartado para sus fines, para Él, para su propiedad. Dios aparta a sus escogidos del mundo y los aparta para sí mismo. Así, todos los que han creído en Jesucristo son apartados por Dios, son hechos cosa santa para Dios, son santos de Dios. Esa santidad no depende del que ha sido apartado por Dios, sino de Dios mismo que quiso apartarlos. Sin embargo, hay otra especie de santidad a la que los teólogos llaman santidad práctica. Ese tipo de santidad es aquella que es vivida por el creyente como apartado del mundo, y apartado exclusivamente para Dios. Es aquella santidad que vive a la luz de la santidad posicional, a la luz de la realidad de lo que Dios hizo. Dios lo apartó para sus fines, entonces ahora el creyente vive para esos fines y conforme a ese estado apartado del mundo para vivir para siempre para Dios. Dios nos separó como santos a los creyentes, santos suyos, para vivir exclusivamente para Él. Ahora podemos entender este tipo de santidad práctica como el aprendizaje de la santidad posicional. De modo que en ese aprender continuamente a hacer aquello para lo que Dios nos ha apartado, en esa práctica de la santidad, a veces no nos sale todo el tiempo. Otras veces, como creyentes, intentamos ser o vivir exclusivamente para Dios en todo lo que pensamos, decimos o hacemos, y nos encontramos con el fenómeno entonces de aprendizaje, cuando estamos intentando practicar aquello para lo cual Dios nos ha apartado. Lo maravilloso para nuestro entendimiento es que estamos aprendiendo a hacer o a vivir aquello que Dios hizo por nosotros. Estamos, como creyentes, aprendiendo a expresar la naturaleza de Dios. Estamos, como creyentes, a aprender a ser santo como Él es santo. Esto es, aunque a veces nos frustremos en practicar la santidad de Dios, hablo a los creyentes, podemos descansar en el saber que podemos vivir como santos porque Dios ya nos hizo santos para Él. Tarde o temprano, el creyente genuino podrá vivir continuamente en un mayor grado de santidad práctica. Eso podemos decir es la santidad progresiva, aquello que vamos experimentando a medida que vamos aprendiendo a vivir el estado de santidad que Dios ya logró en Cristo, es decir, al separarnos del mundo para Él. Ahora, en ese sentido, es en ese sentido de santidad donde estamos aprendiendo a expresar la naturaleza santa de Dios, desde donde el amor haya su mejor sistema de ecología, ¿no? De ecología divina, su hábitat, su casa. Es en ese estado donde la expresión del amor de Dios haya su mejor escenario para poder ser expresado por el creyente. Sexto y último punto, ahora sí, del verso 31 al 38 podemos decir que el amor se expresa en sabiduría. El ejemplo de sabiduría lo tenemos en la escena de los dichos de Jesús sobre su muerte y en la intención de Pedro de mostrar su amor por Jesús, no negándolo incluso si hubiera que enfrentar la muerte. La sabiduría a aplicar en este contexto es recordar que no siempre tenemos el control sobre el futuro, no sabemos cómo será ciencia cierta el futuro. Pedro le dijo a Jesús, yo no te voy a negar. Lo sensato sería aceptar que no sabemos qué va a pasar en el futuro, ni las situaciones que vendrán. Lo único que sabemos es lo que Jesús dice que va a suceder. Jesús dice que los amó hasta el fin. Esa es la verdad. Completamente. O sea, lo único que tengo seguro es lo que Jesús dijo. Y eso significa de que incluso si nosotros le negáramos por alguna situación, si le fuéramos infieles, podemos estar seguros que Jesús no cambiará de opinión con su decisión de amarnos hasta el fin. Lo que podemos aprender a decir es aquello que nos enseña la doctrina apostólica.
si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Santiago capítulo 4, verso 15. Sabemos que el pasado no lo podemos revertir, que el futuro no sabemos cómo será a ciencia cierta, pero el hoy es realmente un presente, como decimos siempre, un regalo del cielo que podemos abrir cada día y vivirlo para la gloria de Dios. Como dijo el Señor Jesucristo, que le baste a cada día su propio afán, allí en Mateo capítulo 6. Día a día, a aprender a ser creyente, a aprender a creer en Jesucristo. Por eso la serie se llama Creyendo en Cristo, aprendiendo del Maestro Divino, la lección más importante antes de dar su vida. Nos amó hasta el fin y de la misma manera que Él amó, es como el creyente puede expresar a Dios en ese tipo de amor para con sus hermanos en Cristo, para con los mismos creyentes, para con la familia de la fe y luego sí a todo el mundo. Muy bien, gente linda de Creciendo en Cristo, nos estamos viendo la próxima charla, si así nuestro Dios nos permite. Bendecidos en Cristo, siempre bendecidos. Amén.